Mm, el mejor momento del día. Un café delicioso, tu inteligente compañía, por supuesto. Y claro que sí, libros. No sé decidirme por cuál de las tres cosas mm, disfruto más. Pero como disfruto tanto de las tres, pues las reúno y así ya el momento es impecable. Bueno, hoy quiero hablarte de una vieja pugna que, bueno, ya los de nuevas generaciones, de millennial para adelante, no pueden entender. Esto es más de la mía hacia atrás, que es, pues, digamos, el pequeño pique que había entre silvianos y milaneses. Y diréis, ¿qué son silvianos y milaneses? Bueno, pues entre digamos que entre la gente de la cultura de aquella época, de mi época, cuando yo tenía 20 años o así, que estaba muy metida en el mundo poético, en el mundo musical, pues éramos amantes de los cantautores de aquella época. Y nuestros cantautores preferidos era o Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Y luego estaban todos los demás. Pero había esa pequeña pugna, los que estaban encantados con el fantasma, el cisne de Silvio Rodríguez, y los que estaban encantados con la estrella azul y Yolanda de Pablo Milanés, ¿no? Y yo, lamentablemente, bueno, o lamentablemente o afortunadamente, claro, depende de cómo lo veas, depende de qué grupo seas, pues yo soy silviana, no lo puedo evitar. Y el caso es que, bueno, a ver, por supuesto, ni Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés son todos los cantautores del mundo, evidentemente, pero es que ni siquiera son toda la música de Cuba. Pero sin embargo tuvieron una gran influencia en el movimiento cantautor de la época. Mucha, bueno, y la siguen teniendo, porque todavía están ahí en brete, sobre todo Silvio Rodríguez, ¿no? Pero digamos que su momento álgido fue en aquellos años, que hacían unos trabajos increíbles, porque entre otras cosas ellos ya eran unos cantautores consolidados que ya empezaban a hacer trabajos potentes. Es la época, bueno, a ver, digamos que pues es la época, es que no te puedo hablar de Pablo Milanés, porque es que yo me quedé fascinada con Silvio Rodríguez, no te puedo hablar de Pablo Milanés, pero sí te puedo decir que Silvio Rodríguez es la época de Tu Fantasma, de del Rabo de Nube, o sea, una serie de canciones que eran ya muy potentes, de La Maza, qué cosa fuera La Maza sin cantera, de todo ese tipo de canciones. Y por supuesto Pablo tenía pues su Yolanda, es que de Pablo conozco menos cositas. Em, su Estrella Azul, pero había hecho otras cosas evidentemente. Lo que pasa es que yo lo conozco mucho menos porque no sé por qué existía esa dicotomía, o sea, el que estaba enganchado a Pablo Milanés no le atraía a Silvio Rodríguez. Y el que estaba enganchado en Silvio Rodríguez no le llamaba la atención Pablo Milanés. Y sin embargo los dos son los fundadores de la nueva trova cubana. Que por cierto, la nueva trova cubana se llama así porque antes de eso había una vieja trova santiaguera que la componían una serie de músicos que no tenían una tendencia política, sino simplemente eran compositores de la música típica de Cuba, que además pues, pues era una música pues como es la música de Cuba, chispeante, salsera, así, ¿no? Y entonces ellos eran
esos compositores que además eran unos compositores de enjundia. Y entonces los chicos de este nuevo movimiento pues quisieron llamarse la nueva trova cubana, pues un poco haciendo eco de esa vieja trova santiaguera. Y por supuesto había más integrantes del grupo, pero quienes después despuntaron fueron Silvio y fueron Pablo. Y no te puedo hablar de qué es lo que engancha a los milaneses, pero sí te puedo hablar de qué es lo que engancha a los silvianos con diferencia a los milaneses. Los silvianos somos amantes de las letras de Silvio, porque la verdad es que Silvio es un gran poeta, me quitó el rostro y lo dobló encima del pantalón. O por ejemplo, bueno, mi canción preferida es la de Tu fantasma. Siempre termino en lo mismo, asesino tu fantasma. Muy buena, que es la canción pues de un hombre que está solo y entonces le aparece solo por alguna circunstancia, o porque su pareja se ha ido o porque su pareja le ha dejado. Supongo que la segunda opción, ¿no? Y entonces en cada esquina de su casa hay un fantasma, el fantasma de su ex, por una razón muy lógica, que eso nos pasa a todos, eso lo vivimos todos, ¿no? Nuestra casa, los sitios que hemos compartido con nuestra pareja está llena de recuerdos. Y entonces por donde vas pensando, ahora que ya no está contigo esa persona, pues vas recordando esos pequeños detalles que has vivido con esa persona. Y era una canción impresionante. O el ahora recuerdo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Esta es otra canción impresionante. Se dice que cuando pasa un ángel todo el mundo se calla, ¿no? Entonces él decía, pues entre tú y yo pasó un ángel que era el más terrible, porque nos separó, ¿no? Porque de repente entre nosotros nació un silencio que ya no pudo volver a unirnos, ¿no? Pues claro, todos esos trabajos, o por ejemplo la canción de Con 10 años de menos, si yo hubiese tenido 10 años de menos, hubiese volado a tus pies, ¿no? Todo ese trabajo impresionante. Pablo Milanés era más voz, quizá una música más cercana al pueblo, ¿no? Pero sin embargo Silvio era una letra impresionante, era un trabajo. Claro, a lo mejor los que somos silvianos somos menos musicales. Quizá podamos ser tachados de eso, ¿no? Que somos más poéticos que musicales. Y quizá por eso somos puramente silvianos, quizá sea esa la cuestión. Al menos yo me reconozco así. Yo soy un amante de la voz y la guitarra. Yo he trabajado mucho la voz y la guitarra, pero he de reconocer que, a diferencia de otras personas que me han rodeado, que viven con la música continuamente, que escuchan música, yo vivo más con las palabras. Y muy posiblemente los que somos silvianos somos más amantes de las palabras que de la música. Quizá esa sea una posibilidad, aunque Silvio se ha diferenciado siempre por ser voz y guitarra, y de hecho su trabajo con la guitarra era excepcional. Era una interpretación, además con el tiempo ha sido incluso más excepcional, ¿no? Pero no sé, a lo mejor estoy hablando como de forma personal, no estoy hablando, estoy a lo mejor diciendo que todas las personas que somos silvianas somos iguales, y a lo mejor no es verdad. A lo mejor simplemente es que soy yo y que veo las cosas así, y puede ser que me esté equivocando. Bueno, en cualquier caso,
En cualquier caso, esa vieja pugna quizá ya no tenga sentido, ¿no? Quizá ya no exista siquiera, ¿no? Porque el tiempo pasa, el implacable, el que pasó, el tiempo pasa y bueno, pues irrumpen en el mercado nuevas formas de entender la música y nuevas formas de entender la poesía y entonces ya hay cosas que pierden fuerza y que pierden sentido, ¿no? Aunque bueno, no siempre será así. Por ejemplo, todo el mundo recordaremos viejas canciones que dejaron una gran huella en nuestro corazón. Pues, pues por ejemplo, hablamos de, en el caso de Silvio Rodríguez, hablamos de tantas y tantas canciones que han dejado huella, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo recuerde el Ojalá, el unicornio, la canción de Mi unicornio azul, o por ejemplo, pues eso, Tu fantasma, Rabo de nube. Es curioso que a mí las canciones que me gustan de Silvio no son las más famosas de él, pero bueno, ahí están. En el caso de Pablo, pues he mencionado las dos que más recuerdo, ¿no? Yolanda, pero luego si, incluso si nos vamos un poquito atrás, o adelante, o intermedio, pues por ejemplo estaba Mercedes Sosa, o por ejemplo está la de Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, que es una bellísima canción, muy dura, pero bellísima. O, o por ejemplo, bueno, pues si nos vamos a nuestro país, tenemos el hoy puede ser un buen día, hoy puede ser un buen día. De hecho, hoy voy a brindar mi café por esa increíble canción, porque todos deberíamos cantarlas nada más que, bueno, no voy a decir nada más levantarnos, sino nada más que después de tomar el café nos haga efecto decir, hoy puede ser un buen día. Si viviéramos todos los días con la sensación de que hoy puede ser el cambio que estoy buscando, hoy puede ser, pero no desde el punto de vista de yo soy, yo creo en el universo y en que me van a traer cosas buenas y en que algo va a cambiar. No, 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 no. Yo soy, hoy puede ser un gran día porque yo voy a hacer algo para que lo sea. Yo voy a actuar activamente para que hoy pueda ser un buen día. Así que brindo por esa canción, que no es ni de Silvio ni de Pablo. Hoy puede ser un gran día. Por cierto, es de Serrat, que no se me olvide mencionarlo.